Un elemento clave en la programación es evitar reinventar la rueda, es decir, aprovechar código y funciones existentes para acelerar el proceso de desarrollo de un programa, en lugar de escribir cientos o miles de líneas de código desde cero. En esta primera lección veremos una introducción a la librería estándar de Python, que contiene un amplio abanico de funciones y módulos con diferentes prestaciones y que precisamente podemos aprovechar para desarrollar nuestros programas, evitando así reinventar la rueda. Entonces, ¿qué es la librería estándar de Python? Pues es una colección inmensa, gigantesca, de muchas funciones constantes, de tipos de datos, de excepciones que ya las discutiremos a continuación, de módulos que básicamente lo que permiten o lo que hacen es enriquecer la versión básica de Python para que podamos desarrollar aplicaciones en múltiples áreas. Entonces esa es como la idea general y acá tenemos dos grandes grupos en los cuales se divide esta librería estándar de Python. Entonces están las funciones, las constantes, los tipos de datos y las excepciones incorporadas, que en inglés, y es importante que entendamos esto porque en inglés digamos que encontramos la mayor parte de la documentación actualizada para las últimas versiones de Python, entonces se conocen como built-in, pero básicamente son elementos que ya están incorporados en Python, es decir que al momento de abrir el intérprete de Python, inmediatamente tendremos acceso a estos 4 elementos que aparecen abajo. Entonces ya los veremos pues más adelante en detalle. Y tenemos también una colección de módulos. Básicamente los módulos lo que proveen es funcionalidad para desarrollar diferentes tipos de aplicaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, módulos que permiten interactuar con el sistema operativo o manipular archivos o acceder a algunas opciones desde la línea de comandos o, por ejemplo, como lo veremos más adelante en el curso también en detalle, el manejo de expresiones regulares, que es muy útil, por ejemplo, en el procesamiento de texto, funciones también para el procesamiento matemático, para el acceso a Internet, para manipular fechas y horas, para la compresión de datos, para medir el desempeño de los programas que estemos implementando, incluso si tenemos programas que requieran una alta capacidad de cómputo y contamos con un equipo que tenga múltiples procesadores, podemos usar por ejemplo módulos para aprovechar eso y procesar en paralelo los datos, es decir, de manera simultánea en varias CPUs. O podemos también desarrollar incluso interfaces gráficas para la interacción con el usuario. Entonces, a continuación vamos a empezar a profundizar sobre estos diferentes tipos de módulos o sobre los elementos ya incorporados o built-in que contiene la librería de Python. Si hablamos de las funciones incorporadas, pues tenemos acá el listado completo, son más de 70 funciones. Algunas de ellas, de hecho, en el curso anterior ya las hemos venido usando, como la función print, que aparece acá, la función input, la función int. Todas ellas ya las hemos venido usando y todas estas ya están disponibles en el intérprete de Python una vez lo comenzamos a ejecutar y a utilizar. Y entonces estas funciones permiten ejecutar acciones en diferentes tipos de datos con aplicaciones digamos muy generales. Son las utilidades digamos básicas que contiene Python generalmente y que por ejemplo podemos tener diferentes grupos de funciones como las que están acá resaltadas en color rojo, que son funciones que se aplican sobre un dato y que generan a la salida un dato booleano, es decir, un dato que tiene un valor que puede ser verdadero o falso. Entonces, esos son solo algunos ejemplos. También podemos tener funciones como las que están acá resaltadas en color naranja, que retornan cantidades numéricas, es decir, que si dentro del argumento de esas funciones colocamos un parámetro o un valor determinado, por ejemplo, obtiene la parte entera de esa cantidad numérica o la representa como un número decimal en punto flotante o calcula, por ejemplo, el valor absoluto. Entonces, para que tengamos una idea general, podemos tener funciones de esas características. O también hay otras, no son las únicas, pero también hay otras que permiten entonces obtener información de un objeto almacenado en memoria. Entonces, por ejemplo, type, que también la usamos en el curso anterior, permite introducir el nombre de una variable almacenada en memoria y nos indica qué tipo de variable tenemos allá almacenada en memoria, si es booleana, si es tipo entero, tipo flotante, etcétera, etcétera. O por ejemplo esta otra, id, que si introducimos el nombre de la variable almacenada en memoria, pues nos indica la posición en memoria de una secuencia de números que es única para cada una de las diferentes variables que podamos tener en memoria.
Y también dentro de esas constantes y tipos de datos y excepciones built-in o incorporadas, tenemos entonces las constantes, que hay varias, pero acá resumimos las principales, que son las constantes tipo true o false, que son precisamente las que se usan en los datos booleanos. Y también está otro tipo importante de dato, que es el tipo known, este que tenemos acá, que es un tipo de dato usado cuando creamos una variable en memoria pero no tiene un valor específico o un valor definido. También tenemos diferentes tipos de datos, algunos de ellos ya los vimos en el curso anterior, otros los vamos a ver detalladamente en este curso. Entonces están los tipos numéricos, entero, punto flotante y complejo, de los que hablamos en el curso anterior. Y en este curso nos vamos a enfocar en las secuencias, específicamente en las listas y las tuplas. Los strings también los vimos en el curso anterior. Y hay otros tipos de datos que se llaman byte y byte array. Y también vamos a hablar en este curso en detalle más adelante de colecciones no organizadas, los diccionarios y los sets. Entonces son otros tipos de datos disponibles acá en Python. Y las excepciones pues básicamente son o están relacionadas con los mensajes que recibimos cuando al ejecutar el programa ocurre algún tipo de error. Entonces, por ejemplo, está el error de atributo, que recordemos que una variable en Python es un objeto que puede tener unos atributos y unos métodos, a los cuales, recordemos como lo vimos en el curso anterior, pues podemos acceder después de escribir el punto al frente del nombre de la variable. Entonces lo que ocurre es que si intentamos acceder a un atributo o método y ese método o atributo no existe para ese tipo de dato en particular, pues nos aparece impreso en pantalla un error de atributo. Estos dos errores de import error y module not found error son errores al momento de importar. Ya hablaremos a continuación de eso, de importar módulos que probablemente no existan o no estén instalados en la versión de Python que tenemos. Entonces podemos encontrar esos tipos de errores, error de memoria, cuando estamos ejecutando un programa y este consume muchos recursos de la memoria RAM. Si la memoria es insuficiente, pues se detiene la ejecución del programa y aparece un error de memoria. También está el error de nombre, name error, que básicamente es cuando llamamos dentro de nuestro código una variable que no hemos creado previamente. Entonces esa es la forma de Python indicarnos que esa variable no existe en memoria. Error de sintaxis, si dentro de nuestro programa cometemos algún error en la escritura del código diferente de los anteriores, pues nos entrega un error de sintaxis. Y el error de indentación, que básicamente es cuando usamos por ejemplo los bloques if, while, for o incluso la definición de una función. Recordemos que dentro de esos bloques el código tiene que estar indentado a la derecha. Si una línea está indentada, por ejemplo, 4 espacios a la derecha y la otra está indentada 2, no tienen la misma indentación, nos aparece, por ejemplo, un error de indentación. Entonces todos estos son elementos que ya están disponibles al momento de usar el intérprete de Python. Y están entonces los módulos y los paquetes. Entonces, aclaremos primero qué es un módulo y un paquete. Un módulo, pues básicamente es un archivo, es decir, si miramos el código fuente de ese módulo, pues será un archivo con extensión .py de Python, que agrupa diferentes tipos de datos o que puede tener funciones o clases que se encargan de una tarea en particular. Cuando hablamos de clases es de tipos de objetos, de lo cual hablaremos en el tercer curso, pero básicamente nos referimos a tipos de objetos que tienen unos métodos y unos atributos. Entonces esto es un módulo y un paquete básicamente es una agrupación de muchos módulos que cumplen propósitos similares. Esa es como la idea entonces de los módulos y paquetes. En el caso de la librería estándar de Python, ya esos módulos y paquetes están instalados en nuestro disco duro una vez instalamos Python, pero cuando abrimos el intérprete no están disponibles. Entonces de manera explícita, y como son tantos, pues no están todos disponibles porque ocuparían demasiado espacio en memoria. Entonces acá se opta, dependiendo de la aplicación que estemos desarrollando, por importarlos, que eso ya lo vimos en las últimas prácticas del curso anterior. Importamos esos módulos. Entonces ahí usamos una palabra clave en nuestro código que se llama import y donde tenemos que especificar básicamente el nombre del módulo para poder empezar a usarlo desde nuestro código. Y hay diferentes maneras de importarlo. Entonces simplemente importar el módulo, y este módulo, si contiene muchas funciones, pues todas ellas serán importadas. Si el módulo tiene un nombre extenso, podemos usar un alias para importarlo. Si el módulo tiene algunos submódulos y solo queremos importar los submódulos, no la totalidad del paquete, entonces podemos usar from módulo importar y especificamos los submódulos que queramos importar. También ese submódulo o esos submódulos los podemos importar con un alias, con un nombre corto para poderlo llamar fácilmente desde nuestro código. O también si tenemos un módulo que contiene a su vez un submódulo y del cual queremos importar solo una función o unas funciones específicas, pues podemos usar esta
línea de código acá muy similar. Entonces acá tenemos los principales módulos y paquetes que tiene Python ya preinstalados. A todos ellos podemos tener acceso usando precisamente import, y ahora vamos a hablar un poco más en detalle de cada uno de esos módulos. Entonces tenemos, por ejemplo, el módulo que contiene funciones asociadas al sistema operativo. Entonces, por ejemplo, hay funciones en OS, que este es un módulo que nos permite, por ejemplo, interactuar con el sistema operativo de nuestros computadores y obtener, por ejemplo, estos son algunos ejemplos limitados porque las funciones son muchas más, pero tenemos entonces la opción de, por ejemplo, obtener la ruta actual de trabajo, el directorio actual donde estamos trabajando nuestro código, o cambiar a un directorio en particular. Y este otro módulo shuttle nos permite entonces, por ejemplo, manipular archivos, copiar un archivo de un lugar a otro o moverlo de un lugar a otro. Tenemos también entonces funciones para el manejo de archivos. Entonces, por ejemplo, está el módulo glob, que si introducimos una porción de texto, él nos permite dentro de una ruta o un directorio encontrar archivos asociados a ese texto. Entonces, por ejemplo, si queremos encontrar todo el listado de archivos dentro de una carpeta en particular que tengan una extensión determinada, pues podemos usar precisamente ese módulo glob. Estos son algunos ejemplos muy puntuales porque cada uno de estos módulos, como lo comentaba anteriormente, pues tiene muchas funciones allá incorporadas. Están funciones de la línea de comandos que permiten entonces, cuando estamos implementando el código, acceder a variables que usa el intérprete de Python cuando ejecutamos el programa, o también nos permiten crear interfaces con el usuario desde la línea de comandos, es decir, a través de código. Es decir, que al momento de ejecutar el programa y llamar el archivo de Python, podemos, por ejemplo, si tenemos funciones dentro de ese programa, dentro de ese llamado, desde la línea de comandos, incluir algunos argumentos para ejecutar esas funciones. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los módulos sys y argparse, que son un ejemplo de esa línea de comandos. Y esos módulos tienen a su vez pues muchas funciones allá incorporadas. Expresiones regulares. En la última parte de este curso hablaremos en detalle de las expresiones regulares, pero básicamente, como veremos, nos permiten hacer el procesamiento avanzado de strings y de secuencias de texto en general. Son muy útiles en diferentes tipos de aplicaciones. Hay módulos relacionados con la parte de matemáticas, entonces hay el módulo, por ejemplo, Math, permite realizar operaciones básicas, operaciones matemáticas básicas. El módulo Random nos permite operar con cantidades aleatorias y el módulo Statistics nos permite tomar una secuencia de datos y calcular diferentes parámetros estadísticos. También, por ejemplo, podemos acceder a Internet usando módulos como URL-lib o SMTP-lib, que nos permiten, el primero de ellos, por ejemplo, extraer datos de sitios de Internet, de una dirección en Internet en particular, extraer información, y el segundo nos permite, por ejemplo, enviar emails, todo directamente desde Python. Entonces, fíjense que la idea de todos estos módulos es proveer capacidades desde Python para desarrollar diferentes tipos de aplicaciones en diferentes áreas. También tenemos entonces librerías o módulos para la manipulación de fechas y horas. El más usado es DateTime. También podemos, digamos, si estamos procesando datos y queremos comprimirlos, pues tenemos muchas librerías o módulos que permiten comprimir los datos en diferentes formatos. Entonces están zlib, gzip, zipfile y tarfile. En medición de desempeño también tenemos algo importante, y es que, por ejemplo, cuando estamos desarrollando un programa, muchas veces se tienen que ejecutar porciones de código que queremos optimizar en un momento dado, es decir, que queremos hacer que se ejecuten un poco más rápido. Entonces lo que podemos es medir el tiempo de cómputo que requieren esas porciones de código. Eso es lo que llamamos medición de desempeño, y una de las librerías más usadas es Timeit, precisamente. También el procesamiento en paralelo. Entonces, cuando tenemos un programa que consume muchos recursos computacionales, pero tenemos un computador bastante potente que tiene, por ejemplo, múltiples CPUs o GPUs, podemos entonces, a través de Python, indicarle que saque provecho de esas múltiples GPUs o CPUs para ejecutar diferentes porciones de código de manera simultánea y así acelerar ese procesamiento. Eso se conoce como procesamiento en paralelo, y acá lo más conocido, las más usadas, las librerías más usadas son threading y multiprocessing. Y también entonces tenemos la posibilidad de desarrollar interfaces gráficas, es decir, cuando interactuamos, por ejemplo, con nuestros computadores, podemos ver que los diferentes programas tienen ventanas que podemos ampliar, reducir, tienen cuadros de diálogo, son mucho más interactivas que interactuar directamente a través de código. Entonces eso se conocen como interfaces gráficas,
Tenemos muchas librerías, pero digamos que la que viene preinstalada en Python es tkinter, que nos permite desarrollar ese tipo de interfaces gráficas. Y como les decía, pues esto es digamos como un panorama muy general de los diferentes elementos que contiene la librería estándar de Python, pero cada uno de esos módulos contiene una gran cantidad de funciones, cientos de funciones. Si hacemos la sumatoria total tenemos miles de funciones a las cuales podemos acceder a través de esa librería estándar de Python. Entonces acá digamos en este sitio web está precisamente la versión actualizada para la última versión de Python, siempre la encontraremos acá, con el listado completo de todos los módulos y funciones y de la forma de usar, es decir, de la ayuda asociada a esa librería estándar de Python. Hemos visto un panorama detallado de la librería estándar de Python que contiene funciones, tipos de datos, excepciones y constantes incorporadas, así como una gran variedad de módulos y paquetes. Así que de inmediato vamos a entrar con el componente práctico del curso y entonces en la próxima lección usaremos Jupyter Notebook para ver el funcionamiento de los módulos más usados en esta librería estándar de Python.